Grajilla occidental. Esas fueron una de sus vocalizaciones. Es un córvido de unos 30 a 34 centímetros de longitud. Su distribución abarca gran parte de Europa, Oriente Medio y Asia Central, también en el extremo norte de África. Por lo general con poblaciones presentes durante todo el año, aunque también migratorias. Son de color negro con la mitad posterior de la cabeza de color gris. Las razas del noreste son más grises, menos oscuras. Sus ojos son claros. Tienen forma robusta, sobre todo en su cabeza y cuello, con un pico corto, grueso y puntiagudo. Su cola es corta. Se suelen observar encima de construcciones, sobre todo en chimeneas. Estas aves suelen criar en colonias, anidan en chimeneas, huecos en construcciones humanas, huecos en árboles o huecos en acantilados. En este caso, una colonia que criaba en las ruinas de una iglesia. Dentro del hueco suelen revestir el nido con lana, pelo, hierbas y otros materiales. Allí ponen por lo general 4 o 5 huevos. Esta ave se alimenta de insectos y otros pequeños invertebrados, también pequeños roedores, crías de otras aves y carroña. También de materia vegetal como granos, semillas y frutos. Habita en áreas rurales, zonas urbanas y espacios abiertos arbolados. Aquí se observan una pareja que posaban en el acueducto de Segovia. Ahí te puedes meter aquí, mira aquí, mira, amor. Mira aquí, mira. Corneja negra. Es un pájaro de unos 50 centímetros de largo, de color negro, muy similar al cuervo y a las grajas juveniles. Se distribuye en Occidente al noroeste de Europa y en Oriente desde Asia Central hasta Japón. Estas aves se caracterizan por ser muy inteligentes. Tienen la capacidad de usar herramientas básicas, como usar un palo con el pico para alcanzar algo fuera de su alcance. Muy buena memoria que les permite recordar en dónde han escondido su alimento. También son capaces de reconocer las caras de las personas.
Se diferencia del cuervo grande por ser de menor tamaño. Al observar al cuervo, su tamaño es similar al de una rapaz como el búzaro. Otra diferencia se observa en su pico, el cual es menos grueso. En el cuervo grande es más llamativo. La cola de la corneja negra tiene forma de espátula, su terminación es recta, mientras que la cola del cuervo tiene forma de cuña. En el caso de la graja juvenil, su culmen tiene forma recta hacia adelante, mientras que la corneja negra lo tiene curvado hacia abajo. Son aves oportunistas con dieta omnívora, la cual incluye frutos, semillas y pequeños animales. También son carroñeras. Se las puede observar también hurgando entre la basura para alimentarse. Habita en espacios arbolados, áreas rurales, parques y jardines. Anida en los árboles. Se la suele observar en parejas o formando grupos. Urraca. Esta ave pertenece a la familia de los córvidos, que incluye cuervos y grajas. Se caracterizan por ser muy inteligentes. Algunos los apodan primates con alas debido a esta peculiaridad. Los individuos de esta especie han demostrado ser capaces de reconocer su propia imagen reflejada frente a un espejo. Este sonido que se escucha es una de sus vocalizaciones más comunes. Mide entre unos 40 a 50 centímetros de largo, incluyendo su larga cola. Su coloración es negra, con zonas blancas en el centro de su cuerpo. Además, parte de sus alas y cola reflejan colores azules y verdosos dependiendo de la posición de la luz. Habita en una gran variedad de ambientes, incluyendo áreas rurales, parques, jardines, pueblos y ciudades. Se distribuye por el continente europeo, en donde es muy abundante. También en todo el centro del continente asiático hasta China. Es un ave omnívora que se alimenta de casi todo lo que encuentra, incluyendo carroña o restos de comida humana. Son aves muy territoriales y agresivas con otras especies de aves a las que suele espantar. Recolecta ramitas para construir su nido en los árboles, el cual posee techo. Es también conocida como urraca común, arrendajo funesto, urraca de pico negro, pega, picasa o picaraza. En la península ibérica se encuentra la subespecie Pica pica melanotos. Estas son residentes durante todo el año. Esta ave presenta una dieta omnívora, son de carácter oportunista. Aprovechan todo alimento que encuentran a su alcance. Graja, también conocida como grajo, es un córvido de entre 41 y 49 centímetros de largo y de una envergadura alar de entre 81 a 94 de ancho. Su distribución abarca gran parte de las regiones templadas de Eurasia, con poblaciones migratorias y también presentes durante todo el año. En el caso de la península ibérica,
algunas provenientes del noreste de Europa, que suelen pasar el invierno. Aunque también se suelen hallar poblaciones reproductoras, las cuales se observan durante todo el año, en lo que es la provincia de León, en España. Los ejemplares adultos se pueden diferenciar de otras especies de córvidos por presentar un pico grande, con la base del mismo de piel desnuda y de un color blanquecino, también oscurecido en la punta. En el caso de los juveniles se pueden diferenciar de otros córvidos por el píleo en forma de punta, también presente en los adultos. El plumaje de estas aves es negro, con brillos de tonalidades azules y púrpuras. Debido a los fuertes vientos de aquel día, las filmaciones han salido bastante movidas, aunque he podido estabilizarlas un poco. A pesar de eso, estas aves seguían forrajeando en el suelo junto a otros córvidos, como grajillas y urracas. Esta especie se alimenta de una gran variedad de pequeños animales, como invertebrados, también frutos, semillas y también alimentos que desperdician los humanos. Estas crían en colonias en nidos cercanos uno de otro en la copa de los árboles, los cuales realizan con palitos, por lo general en zonas rurales, cercano a granjas o poblaciones. A nivel internacional, actualmente esta especie se encuentra en estado de preocupación menor. Sin embargo, en España se la considera una especie en peligro, debido al aislamiento geográfico de estas mismas y la poca cantidad de parejas reproductoras en esta parte de Europa. Arrendajo euroasiático. Es un córvido de unos 35 centímetros, que pertenece a la misma familia que los cuervos. Es una ave esquiva que suele mantener distancia por precaución. Se distribuye por el continente europeo, extremo norte de África, Medio Oriente, el sur de Rusia, este de China, Corea, Japón, el sudeste asiático y norte de la India. Habita en espacios forestales con árboles grandes, también parques y jardines. Es un pájaro de aspecto grande, con cabeza grande y forma robusta. Generalmente su coloración es rosada, dependiendo de la raza o subespecie. Dependiendo de la raza o subespecie, sus tonalidades pueden ser más grisáceas, pálidas o anaranjadas, con diferentes diseños cromáticos en su cabeza. Estas pueden variar según la región. Las siguientes imágenes fueron realizadas al norte de la península ibérica, en donde estas aves son más abundantes. Esta ave tiene una dieta omnívora, son oportunistas, se alimentan de todo aquello que tengan dentro de su alcance. Esta incluye insectos y otros invertebrados, frutos como bellotas y castañas, huevos de otras aves y también desperdicios entre la basura. Estas aves han adoptado un mecanismo de supervivencia que les permite sobrevivir a los tiempos de escasez de alimentos. Lo que hacen es enterrar frutos secos como las bellotas en el suelo, que les servirán de alimento en otro momento. Al olvidar algunas de ellas en el suelo, contribuye a reforestar su entorno. Realiza un nido en forma de taza en los árboles, en donde pone de 4 a 8 huevos. Corneja cenicienta. Se trata de un córvido bastante parecido en tamaño y otros aspectos a la corneja negra.
Esta especie está ausente o es muy rara dentro de la distribución que corresponde a la corneja negra, que sería la península ibérica, Francia, Alemania y parte de Inglaterra. La corneja cenicienta se distribuye en cambio por Irlanda, Escocia y Dinamarca, al oeste de Europa. Luego abarca gran parte del este de Europa, Medio Oriente y Asia Central. En algunos límites en la distribución, entre estas dos especies se pueden dar hibridaciones, aunque son muy escasas. La diferencia más visible entre estas dos especies está en el plumaje. La corneja cenicienta es de color gris ceniza, con cabeza, garganta, alas, cola y muslos de color negro. Aquí en Italia se pueden observar estas especies, también Sicilia, Córcega y Cerdeña. Estas en particular fueron filmadas en Sicilia, posadas en lo alto de iglesias y catedrales, también en áreas rurales buscando alimentos en el suelo. Esta ave es omnívora y oportunista, su alimentación es muy variada, además una constante carroñera. Esta ave anida en árboles, acantilados y edificaciones abandonadas. Choba piquirroja. Es un córvido de entre 37 y 41 centímetros de largo. Su plumaje es completamente negro, con pico largo y fino de color rojo en los adultos. Se distribuye por el suroeste de Europa, norte de África y desde Medio Oriente hasta el Lejano Oriente. Habita en zonas de acantilados y montañosas, en donde anida. Su nido lo realizan en cuevas o grietas. Su alimentación consiste en insectos, gusanos y larvas.